Hola, muy buenas noches. Soy Mónica León del Río y esta es No Estás Sola. Hoy, como les había comentado y estaba publicitado, tenemos una invitada especialísima. Ella es Luz Helena Llano. Luz Helena es psicóloga con una maestría en salud mental y experta en adicciones, directora y fundadora del Centro Terapéutico Equilibrium en Miami. Luz Helena nos va a comentar algo sobre este tema tan importante en el tema de relaciones tóxicas y violencias, que es la codependencia. Y vamos a estar hablando un poquito sobre todo esto de adicciones y todo. Luz Helena, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro programa. Buenos días, Mónica. Al contrario, yo muy agradecida contigo de que me hayas invitado para que tengamos esta charla y admiro mucho la labor, la gestión que tú estás haciendo con este movimiento de No Estás Sola, porque creo que eh, necesitamos mucha ayuda y muchas personas no saben dónde encontrarla o cómo buscarla. Gracias por estar, por haberme invitado para participar en tu programa. Empecemos con la definición, digamos, de la palabra dependiente, codependiente, dependiente. Em, Se deriva de la palabra pendiente, que quiere decir que está colgado, que literalmente que cuelga, suspendido desde arriba y está en el aire, sin piso. Em, También vemos esta palabra, digamos, en el género más masculino, como alhaja o el pendiente, que es algo que simplemente igualmente cuelga sin, está en el aire y sin base. Entonces, si lo trasladamos, digamos, al tema que estamos tratando ahora de dependencia emocional, se puede decir que dependiente o codependiente es aquel que se cuelga de otro y vive suspendido en el aire como casi que como si fuera un adorno que el otro lleva. Y esto genera, digamos, y esto lo vemos mucho en las relaciones de pareja. Obviamente que esta dependencia emocional también se puede generar en otro tipo de relaciones, padres e hijos, compañeros, hermanos, amigos, ¿me entiendes? Se puede generar en todo tipo de relaciones. Cuando hablamos de codependencia, estamos hablando de un término muy utilizado en la jerga de la recuperación de adicciones, de alcoholismo, de adicción o de dependencias a una sustancia o cualquier comportamiento adictivo, aunque no sea la adicción a una sustancia en particular, porque la personalidad adictiva es una y a qué escoges hacerte adicto va a depender de muchos componentes. Muchas personas que no quieren perder el control o no les gusta sentir que han perdido el control, pues generalmente no van a escoger una sustancia, pero sí pueden, se puede manifestar su personalidad adictiva, digamos, en las relaciones, en las compras, en la comida, en el juego, en otros comportamientos que no incluyen una sustancia química. Sin Luz Helena, embargo, sí, disculpa, si entendemos que esa codependencia es estar pendiente, como nos acabas de explicar, es estar suspendido, vayámonos al entorno de las relaciones, fundamentalmente, de las relaciones de pareja y de por qué estas mujeres o nosotras las mujeres en muchas ocasiones pensamos que no tenemos otra alternativa sino estar allí dependiendo de esa persona, de esa pareja, por diversas circunstancias. ¿Cuál es el componente de ese círculo vicioso que no logra abrirse con las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo? Porque las adicciones, como nos explicabas, son de muchas, con muchas variedades, de muchos tipos, adicciones al alcohol, a las drogas. Entonces, estas conductas adictivas, primero,
de dónde se derivan, por qué las mujeres permiten con esta conducta que ya, pues de acuerdo a lo que has dicho, reconocemos que es una conducta adictiva y cómo se puede soltar una relación de pareja tóxica, no solamente de pareja, sino en todo el entorno familiar. Entonces, primero empecemos, qué pena Luz Helena que yo voy hablando mucho, pidiendo mucho, primero empecemos del origen de esas relaciones, de estas adicciones. Tú, en tu experiencia, ¿dónde has visto que sea el origen de este tipo de adicciones? Mira, yo no creo que se trate de un solo componente, yo creo que son varios componentes los que entran a jugar en esta situación. Puede haber un componente, una predisposición genética, digamos, a presentar, a tener una personalidad adictiva, y a manifestarla de alguna forma, que puede ser inclusive con las relaciones. La persona nunca está satisfecha. La segunda, y se considera que, digamos, para las dependencias emocionales, la principal aquí, el principal componente sería como un vacío emocional que la persona trae. Y generalmente esto sí lo trae desde su familia de origen. Y pueden ser muchas las circunstancias, o porque ha experimentado un abandono emocional de parte de sus padres, negligencia, hay muchas relaciones o dinámicas, mejor, disfuncionales que se manejan en la familia, que la persona queda con esta misma necesidad de tener a alguien que la apruebe. Culturalmente, en la mujer en general, pero yo diría que en la mujer latinoamericana es muy, se ve muy acentuado, tenemos muy arraigado en la programación nuestra, porque prácticamente nos la dieron en el tetero, de que necesitamos a un hombre para que nos proteja. Y de hecho, una frase muy típica de nuestras madres es: búscate un hombre que te represente. Desde pequeñitas tenemos que nosotras por sí solas no somos suficientes, que necesitamos esta persona para que nos proteja, para que nos ayude, para que nos, en muchas ocasiones, para que nos cargue y para que nos supla, digamos, entramos en esta relación esperando que nos suplan esas necesidades emocionales, que no se da. Y lo más irónico es que, y lo más seguro, no 100%, pero en la mayoría de los casos, hemos visto que a nuestra madre tampoco, que nuestras madres tampoco tuvieron esa experiencia. Muchas han sido abandonadas por sus esposos y les tocó, ¿cómo se dice?, criar a sus familias solas. Entonces, no hemos tenido, prácticamente, hemos tenido a la mejor maestra para resignarnos a, como a sufrir y a soportar una situación que nos mantenía insatisfechas y descontentas. Y tú de toda esta experiencia con tus pacientes, bueno, tú nos comentas sobre la mujer latinoamericana. Es claro que las cifras de violencia en contra de la mujer en Latinoamérica se exacerban, son demasiadas las conductas permisivas que se dan dentro del contexto familiar por parte de las mujeres, no solamente frente a ellas, sino frente a sus hijos. Esta naturaleza, por así decirlo, pero no me gusta decirlo de esa forma porque no quiero estigmatizarnos a las mujeres latinoamericanas sobre que somos las únicas. Digamos que el tema en sí viene un tema un poco cultural, pero hoy en día la cultura ha cambiado, nos hemos modernizado mucho, las mujeres jóvenes tienen conciencia sobre su valía, tienen mucho más autoestima y están dentro de contextos quizás un poco más, con más conocimiento sobre el tema de la autonomía y de su empoderamiento, pero se siguen presentando condiciones de violencia y de codependencia. Entonces, por así decirlo, Luz Helena, ¿cuáles serían las herramientas para que estas mujeres codependientes, primero que identificaran que están dentro de una codependencia,
que identifiquen que están dentro de una situación de abuso emocional. Es lo mismo abuso emocional y codependencia, Luz Helena? Yo no creo que sea lo mismo, porque no toda codependiente tiene que estar en una situación donde esté siendo abusada emocionalmente o físicamente. Generalmente las personas relacionan la codependencia porque ya entró en una relación, digamos, con una persona adicta a algo. El término de dependencia emocional es una cosa y de codependencia es otro. Este término de codependencia lo introdujo Claudia Black en la época de los 60, de los 50. Desde esa época viene este término. Anteriormente, digamos, si se trataba de una familia donde había adicción, cualquier tipo de adicción, se llamaba coadicto. ¿Me entiendes? O sea, persona que vive con un adicto o coalcohólico, persona que convive con un alcohólico. Ya después Claudia Black lo cambia por codependencia y no solamente cambia el término a codependiente, sino que lo extiende a todas aquellas familias que manejan niveles de disfuncionalidad serios, aunque no haya adicción, aunque no haya alcoholismo. Entonces, la persona generalmente viene con estos rasgos desde su casa porque ahí es donde los aprende. ¿Me entiendes? Venimos de madres de sumisas, como te dije ahora, resignadas. Entonces, hemos aprendido estos comportamientos, que el amor, digamos, es para sufrir, que el amor es sufrimiento. Y entonces nos quedamos mucho en ese rol de víctimas, porque el rol de víctima en cierta forma trae algunas otras ganancias. ¿Me entiendes? Ganancias escondidas. Tú le preguntas a una persona que está jugando el rol de víctima, ¿cuál es tu ganancia? Y va a decir ninguna. Todas son pérdidas. Sí, pero hay una ganancia escondida. ¿Me entiendes? Es porque cuando yo soy víctima es como que yo misma me estoy dando el diagnóstico de que no tengo poder para hacer nada. Es como si yo estuviera amarrada y amordazada, no me puedo mover. Y definitivamente que no es así. Somos víctimas hasta cierto tiempo. Cuando somos niños que estamos siendo abusados, obviamente que estás siendo victimizado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puede hacer un niño? Está indefenso, totalmente vulnerable. Correr a su cuarto y llorar, o encerrarse en el baño, meterse debajo de la cama. Pero ya de cierta edad para acá, ya no hay más, ya no somos víctimas, somos voluntarios, porque ya podemos hacer algo. Tú me preguntas, ¿qué puede hacer una persona? Y me parece un punto muy importante porque es muy fácil hablar, digamos, de que tienes que amarte a ti misma, tienes que aprender a estar contigo misma, ¿me entiendes? Tienes que aprender a estar, tienes que no tenerle tanto miedo a la soledad. Son cosas que las escuchamos en todas partes y muchas personas hablan de ellas, de estas cosas, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo llego yo allá? Y esa es la parte más difícil, porque la persona puede querer, hay muchas que no lo quieren, porque dentro de la codependencia o dentro de la dependencia podemos ver también que hay dependencia emocional y hay dependencia que es económica, porque muchas mujeres se quedan en una relación porque él es el proveedor y él es el que trabaja. Tienen 2 o 3 hijos que ellas no tienen cómo sostener, ¿me entiende? Entonces es una mujer que dice, ¿para dónde voy yo? ¿Para dónde yo me voy? En mi casa no me pueden recibir. ¿Qué hago yo con 2 hijos? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Me entiendes? Muchas no están informadas que tienen una ley que las ampara, ¿me entiendes? O que les va a ayudar, que tienen derecho a algo. Se sienten sin derecho a nada. Entonces se quedan en esta relación porque tienen miedo de ¿cómo te dijera yo? De que no van a poder económicamente. Otras, lo que te estoy hablando, Mónica, de lo que yo he visto en mi práctica, en mi oficina, con mis pacientes a través de estos 30 años que llevo trabajando en este campo. Otras personas se quedan por otras razones. No tienen no tienen una necesidad tan grande, ¿me entienden? No tienen un miedo de que si se van no van a tener cómo sobrevivir, pero sí se quedan, digamos,
por las comodidades que les está ofreciendo esta dependencia. Entonces son personas, y aquí entra el tema que sería para otra charla, de los apegos. Si yo he desarrollado apegos, digamos, a cosas materiales, si yo sueño con manejar un carro del año, con que mis hijos vayan a una escuela privada, o a una universidad privada, con que mis hijos manejen estos tipos de carro, y pertenezcan a esta liga que cuesta tanto mantenerlos ahí, pues entonces yo voy a hacer un balance y voy a decir, bueno, si yo me voy de aquí, es mucho lo que yo voy a perder. Si tengo ese apego a estas cosas y si la miro en esos términos, entonces muchas personas toman la decisión de mejor quedarse miserablemente cómodas en esa Así es. relación, porque tomar una decisión así sería incomodarme demasiado. ¿Sí me entiendes? Entonces prefiero quedarme miserablemente cómoda en esta situación. Ahora, la otra dependencia de la que te hablaba es la emocional, que son personas, digamos, o mujeres en particular que estamos hablando aquí, que no tienen dependencia económica. Es más, muchas de ellas son las proveedoras número uno en su familia. Pero, como te dije, traen en su domesticación, como lo llama don Miguel Ruiz en el libro de los 4 acuerdos, la traen su domesticación en su disco duro de que necesita un hombre que la represente. Entonces, prefiero pagarle todo y que se quede ahí, porque yo quiero figurar como una persona que está casada o que tiene compañero, porque el estar sola ya no me conviene, porque el término de divorciada no es muy aceptado en mi sociedad, porque yo como divorciada me voy a sentir o me voy a ver rechazada por el grupo de mis de mis amigas que están casadas, porque a veces sí sucede eso, ¿me entiendes? No, aquella no la invitemos porque esa viene sola, entonces ya se considera un peligro. Entonces entran muchos componentes aquí que llevan a esta persona a quedarse en esa situación, porque de lo contrario se incomodaría demasiado. Así es. Yo quiero hacer un énfasis y de lo que estabas comentando de las herramientas en estos dos tipos de dependencias o de codependencias, en la emocional y la económica, que se derivan del tema de las violencias que están ya descritas por la legislación, y que lo que quiero decirle a las mujeres es que frente a estos temas las herramientas están dadas, la legislación está dada en materia de sostenimiento económico. Por ejemplo, una mujer que piensa que puede perder todo su sustento económico dentro de un nivel alto, si es de una estratificación, como llamamos aquí en Colombia, de una estratificación alta y quiere mantener eso, tiene las herramientas legales para poder seguir en el tema del sustento mientras que ella se empodera, por así decirlo, económicamente y logra sustentarse ella y a sus hijos. Ese miedo hay que perderlo porque existen las herramientas legales para que las mujeres tengan la solución de la parte económica y por otra parte en la solución emocional, pues el acompañamiento de profesionales como Luz Helena que van a fortalecer. Luz Helena, ¿qué tenemos que fortalecer las mujeres víctimas de violencia y víctimas de esta parte emocional para poder salir adelante? Digamos que ya tenemos planteado, tenemos súper claro cuáles son los problemas, en qué tipos de relaciones se pueden dar, pero ¿qué es lo que hay que fortalecer? ¿Desde dónde tratas tú las adicciones a estas relaciones tóxicas, Luz Helena? Mira, yo lo que he observado en mi práctica es que muchas personas ignoran esa parte que tú acabas de mencionar, Mónica. ¿Por qué? Porque las tienen amenazadas con eso. ¿Me entiendes? Si tú me dejas, yo me consigo el mejor abogado. Y estoy hablando de estas familias donde el proveedor es esta persona y ellas están en la casa cuidando a los niños, ¿me entiendes? Entonces, si la amenazan con un abogado poderoso que ella no va a tener con qué pagar, ¿me entiendes? Es una manera, digamos, de paralizarla. Entonces, ahí se queda con ese miedo. Yo creo que aquí es muy importante, digamos, que la persona sepa que hay ayuda, pero para esto la persona tiene que llegar al punto de darse cuenta que necesita ayuda y que está dispuesta a buscarla.
porque como te dije ahora, hay muchas cosas que impide que la mujer haga todo esto, ¿no? Ahora, yo diría que lo principal aquí es tomar conciencia. Ahora, tú me vas a decir, y volvemos al tema que te mencioné ahora, que es muy fácil decir, tomar conciencia, aprender a amarte a ti mismo, es muy fácil decirlo, ¿me entiendes? Es cómo lo hago, cómo hago yo esto. Yo eso lo sé aquí, pero ¿cómo lo pongo en acción? ¿Por dónde empiezo? Cuando hablamos de tomar conciencia, Mónica, tenemos que inevitablemente recurrir y apelar a una parte nuestra que siempre ha estado ahí y nosotros la hemos ignorado o la hemos justificado o la hemos racionalizado o le hemos tirado una cantidad de capas que ya ni sabemos cómo es que eso, no sabemos ni a qué suena. Y es empezar a conectarte con el sentimiento. El sentimiento es el termómetro. El sentimiento es el termómetro y la brújula, ¿me entiendes? Que a ti te va a llevar a cuestionarte algo, ¿me entiendes? Y esto es algo que nadie puede hacer por ti. Ahora hablamos de los grupos de apoyo que también existen afuera, Mónica, pero esto tú lo puedes hacer sola en tu casa, que tú puedas sentarte a decir, esto que está pasando en este momento, ¿cómo me hace sentir? ¿Qué siento yo con lo que esta persona me acaba de decir o de hacer? A veces acceder a nuestros sentimientos no es tan fácil porque, como te dije, le hemos tirado muchas capas. Entonces, esto es un proceso de autoconocimiento, ¿me entiendes? Como dicen, hacer un clavado hacia adentro, porque la salida, como dicen, es hacia adentro. Tienes que hacer ese salto, digamos, ese clavado al interior tuyo para que tú puedas mirar y ponerte cara a cara con lo que tú estás sintiendo. Y ese va a ser el motor que a ti te va a llevar a moverte de ahí. Como dicen por ahí, tú tomas la decisión de moverte de un lugar solamente cuando sabes que al lugar hacia donde vas, por muy duro que sea, jamás va a ser tan duro como quedarte ahí, ¿me entiendes? Y el único motor, digamos, que te lleva hacia ese punto es el sentimiento. Me siento humillada, me siento pisoteada, me siento ofendida, invalidada, disminuida, minimizada, todos los adjetivos que a ti se te puedan ocurrir. Una vez que ya tú entras en contacto con eso, con esos sentimientos, es cuando tú puedes decir, quiero mantenerme aquí, ¿es esto lo que yo quiero para el resto de mi vida? No, yo me quiero mover de aquí. Entonces es tocar fondo, ¿cierto? Tocar fondo. ¿Cuántas veces en algunos estudios psicológicos que he leído muestran que las mujeres pueden intentar hasta 10 veces, incluso más, retornar o sea, escapar de la situación de conflicto, escapar de la situación de violencia y vuelven? En tu experiencia con tus pacientes, Luz Helena, ¿cuántas veces has tenido pacientes, mujeres, que recaen y recaen? O sea, es como es una adicción. Sí, claro, claro. ¿En cuánto tiempo puede una mujer, porque dice hoy sí, listo, lo dejo, me voy, hago, y luego uno las está viendo nuevamente con el hombre al lado, está soportando las mismas circunstancias, las Claro, mismas relaciones, los mismos abusos? Más o menos cuánto claro. tiempo se requiere Porque para caer en el fondo total, porque desafortunadamente, y hay que decirlo abiertamente, hay unas que no salen de esa situación, y bueno, y por eso encontramos
muy, muy tristemente los feminicidios, las muertes de mujeres, estos niños que crecen en las familias disfuncionales y que después cuando adultos van a transmitir y van a replicar las mismas situaciones que vieron en sus hogares. Eso también es un componente muy doloroso y es el daño que hacemos a nuestros hijos en estas relaciones. Claro. Lo que yo he observado, en estos en los pacientes que han atravesado, digamos, este proceso, es que la persona debe tener en cuenta, Mónica, que va a haber lo que se llama un síndrome de abstinencia. Eh, es decir, este proceso, entender que este proceso va a ser doloroso, va a ser incómodo, va a ser tremendamente asustador, ¿me entiendes? De todas maneras, viviendo lo que está viviendo, como tú lo describiste, digamos, abuso físico, abuso emocional hacia ella, hacia los hijos, amenazas, chantaje emocional, ¿me entiendes? Todas estas cosas, también está viviendo esos sentimientos, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que tenemos que escoger, pero queremos hacerlo sin dolor. No, se va a presentar un síndrome de abstinencia y es que me voy a sentir sola, abandonada, desprotegida, con miedo, con terror. Pero es este sufrimiento de aquí que es similar al que tú estás teniendo aquí. La diferencia con el uno y con el otro es que este te mantiene en la esclavitud. Este otro, tú vas camino hacia la libertad. Este puede ser eterno hasta la tumba, porque puede ser que esa persona no cambie. Pero este que ya tú estás tomando esta decisión va a ser igualmente incómodo, te va a dar miedo, te va a causar dolor inmenso, tristeza, frustración, todo lo que tú quieras, pero vas camino a la libertad y tiene fecha de caducidad. ¿Me entiendes? Es como una Así persona es. después de un terremoto, Mónica, digamos, esos terremotos de México que han quedado personas, digamos, atrapadas debajo de los escombros y que no hay manera de sacarlas y hacen unos esfuerzos impresionantes y finalmente pueden abrir un espacio pequeño, ¿me entiende? Con mucho trabajo para poder sacar a esa persona. Al sacarla puede ser que el espacio es tan pequeño que se va a desgarrar, se puede desgarrar la piel, ¿me entiendes? Estoy dándote un ejemplo imaginario. Se puede desgarrar la piel, se le puede quedar un pedazo se le puede quedar pedazos de pelo atrancado ahí, ¿me entiendes? Pero está saliendo, la estamos sacando. Va a preferir quedarse ahí enterrada para no sufrir esto? Es una buena pregunta para hacerse. Yo prefiero Exacto. dejar salir sangrando, pero estoy afuera, estoy libre. Entonces, eso es lo mismo, es un proceso que va a doler, ¿me entiendes? Va a ser tremendamente incómodo, porque lo primero que yo he visto, como digo, Mónica, y quiero que quede claro, no quiero generalizar. Yo estoy hablando de la experiencia mía en mi práctica. Lo que yo comúnmente he visto con la mujer latinoamericana, yo trabajo con Centro, Suramérica, el Caribe y España, es que cuando la mujer toma la decisión de irse, el castigo más grande que se le viene es el del, le cierran la llave. ¿Me entiendes? Muy guapa para tomar esta decisión. Vamos a ver cómo vas a resolver. Entonces, todo esto, la mujer tiene que estar consciente de todo esto. Ahora, vamos a esta parte que también yo la considero muy, muy importante y es, ¿dónde encuentro yo esa ayuda? Lo que nosotros le recomendamos, lo que yo le recomiendo a mis pacientes es, hay ayuda afuera. Hay grupos que se han organizado dentro de todas de las comunidades, digamos, para ayudar a personas
que están pasando por ciertos procesos. Si tienes un alcohólico, hay un grupo para eso. Si tienes un adicto que no toma, pero que sí consume cocaína, pues hay un grupo para eso. Para los que perdieron a un hijo, para los que perdieron a un padre, eso lo sabemos. También hay grupos formados. Estos grupos, esta experiencia de los grupos, Mónica, para nosotros ha probado ser altamente efectiva. ¿Por qué? Porque en estos grupos es donde tú te das cuenta que tú no estás sola, que hay personas que han tenido experiencias similares o peores que las tuyas, ¿me entiendes? Donde tú escuchas el testimonio de otras personas y empiezas a poder reflexionar acerca de tu situación. El poder de los grupos es impresionante y hay muchísimos grupos de ayuda para esto, ¿me entiendes? Ay, Luz Helena, en esto de los grupos, el Círculo de Mujeres no está sola. Nuestro programa precisamente quiere incentivar a las mujeres a esta colaboración, a esta sororidad, a hablarnos entre mujeres, a contarnos lo que nos está pasando y a unirnos, porque la unión hace la fuerza. En tu centro terapéutico manejas estos grupos, pero digamos que el Círculo de Mujeres, como está entendido en la jerga, digamos, espiritual, es muchas mujeres mostrando su potencial espiritual y intelectual también puede ser, pero digamos que frente al tema de ayuda por estas conductas abusivas de ciertos hombres, porque tampoco podemos generalizar, de ciertas circunstancias que existen, no hay círculos de mujeres para ayuda de este tipo. En Colombia, hablando sobre práctica judicial en Colombia, encontramos muchos psicólogos trabajando en esto, pero no existen los círculos, los grupos para atender a estas mujeres. Yo pensaría que es una idea maravillosa que podamos contar con centros terapéuticos que manejen estos círculos de mujeres en donde están afectadas por estas circunstancias, donde vas a darte cuenta que lo tuyo no es raro, primero que todo, que lo que te estaban haciendo sí era violencia, que lo que tú normalizaste en tu vida es violencia y que no puedes continuar permitiéndolo, que debes salir de eso y las únicas que podemos ayudarnos somos nosotras mismas. Entonces, lo que acabas de decir del apoyo de los grupos, maravilloso. Yo pienso que tenemos que trabajar en cuanto al tratamiento de estas afecciones. En el centro Equilibrium, Luz Helena, ¿tienen algún tipo de estos grupos? ¿Manejas algún tipo de estos grupos o manejas otros grupos frente a otras adicciones? Nosotros tenemos aquí mucha variedad de grupos y en general, digamos, en Miami existen también todo tipo de estos grupos de ayuda. Estuve mirando, digamos, en Colombia y en Colombia también existen muchos grupos, sobre todo, Mónica, que ahora, a raíz de la pandemia, se está popularizando mucho los grupos por Zoom, ¿me entiendes? Online. ¿Me entiende? Que la persona puede entrar. Hay muchísimos grupos que cualquier persona, obviamente, va a tener que tener un teléfono, ¿me entiendes? Con Wi-Fi para poder entrar, digamos, a estos grupos, donde ofrecen muchísima ayuda. Y a veces nos quedamos, digamos, pensando cuál será el grupo. Mira, en Colombia, por ejemplo, existen familias anónimas, que es un grupo que no es familias anónimas, no está hablando, digamos, de una adicción, pero tampoco está, ¿cómo se dice? Tampoco queda por fuera, pero son grupos donde se trabajan, digamos, a personas que provienen de familias disfuncionales y se trata todo esto, ¿me entiendes? Está el grupo de familias anónimas, grupos de CODA, que es Codependientes Anónimos. Creo que en algunas ciudades de Colombia existe el grupo de CODA, de Codependientes Anónimos, que la persona inclusive en este momento puede entrar en el computador. Y esos grupos de CODA también los tiene México, los tiene España, Costa Rica, Argentina, que pueden entrar
no tienen que participar si no quieren, pero pueden escuchar. ¿Me entiendes? Pueden escuchar y aprender muchísimo del testimonio de otras personas. Una persona, un exponente muy, muy bueno de este tipo de codependencia, de este tema de codependencia es Salvador, perdón, Salvador Valadez, que es un señor mexicano con muy buen sentido del humor y tiene unas charlas fantásticas en YouTube. Y su tema es codependencia. También nosotros recomendamos mucho los libros de Melody Beattie, Ya no seas codependiente. Es un libro fenomenal porque te va a ayudar a identificarte, te va a dar todos los indicativos de codependencia. Hay libros que te van a ayudar. Este libro es más informativo y te va a llevar más aquí como a comprender esta enfermedad. Pero ella también tiene libros que son como de reflexiones diarias. Entonces le recomendamos a los pacientes que lean la reflexión del día, la del día, no la de ayer, porque esa ya pasó. Tampoco la de mañana, esa no ha llegado. Lee la reflexión del día de hoy, a ver qué encuentras ahí, reflexionar sobre ella 1 o 2 minutos. Esto no te quita más de 5 minutos en la mañana. Al principio tú no vas a sentir nada, Mónica, pero después de una semana o de unas semanas, perdón, de estar haciendo esto diariamente, de lo que estás leyendo, algo de lo que estás leyendo se va consolidando en ti. ¿Me entiendes? Y estas reflexiones son importantísimas porque son en un lenguaje sencillo que cualquier persona lo puede leer y lo puede entender. Bueno, fíjense, ahí tenemos varias herramientas que Luz Helena nos ha comentado en Colombia y en Latinoamérica a partir de la situación de aislamiento. Se incrementaron las cifras de violencia en contra de mujeres y niños y se establecieron estrategias a través de las tecnologías para poder proteger a esas mujeres y familias víctimas de violencia. En particular, Justicia Pro Mujer, que es la empresa que dirijo, presentó una propuesta internacional. Ahora se me escapa el nombre de la institución, y presentó una propuesta para protección de mujeres en ese sentido, y algo en particular sobre la ayuda y la sororidad entre mujeres. Es importante que nos unamos, es importante que estemos conectadas. Saben que con Justicia Pro Mujer cuentan. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que mencionaste, Luz Helena, y es una cosa que llamamos mucho en Colombia cuando dicen, le cortaron el chorro cuando quieren separarse, le quitaron la plata, y esto es una de las condiciones, de las circunstancias que vemos día a día los abogados cuando mujeres llegan a la consulta y dicen, es que yo no tengo plata para pagarle, es que yo no tengo recursos porque yo me cortó absolutamente todo, me desvió las cuentas, se llevó el dinero para el extranjero, estoy sin pagarle el colegio a mis hijos, personas y mujeres de estratificación alta que han tenido todo, y que de un momento a otro la sanción, incluso la sanción cuando de los sancionados deberían ser ellos, es dejarlas en absolutamente nada, y las personas no entienden que esto es una violencia económica y dicen, ay, pero si es ella tiene plata, ella no, pero no, es que resulta que estaba acostumbrada y están acostumbrados a un nivel de vida que de un momento a otro se cae. Entonces, en este sentido, que las mujeres entiendan que hay herramientas judiciales para que de inmediato sean protegidas por la ley es también muy importante, porque ellas se van a sentir que no van a estar solas. Esa es la intención de este programa, que judicialmente van a estar protegidas, que no se van a quedar sin recursos y sin para el mercado, como decimos acá, porque se inicia en esa labor de salvación, porque es una labor de salvación, es yo me voy a salvar y no voy a seguir cayendo en el abismo, Claro, ¿cierto? claro. Entonces, tenemos las herramientas judiciales, hay medidas de protección también que pueden ser utilizadas por las mujeres, tenemos herramientas ante Fiscalía General de la Nación, ante comisarías de familia. Sí, hay mujeres que acuden y que desafortunadamente no obtuvieron una atención adecuada, y ahí es donde decimos que tenemos la forma de incluir la perspectiva de género en la defensa de las mujeres para que Sí. todo fluya
y está fluyendo. Yo creo que a nivel de Latinoamérica está fluyendo este tipo de conocimientos. Entonces, Luz Helena, una última recomendación, aparte de estos grupos maravillosos, de estas personas que nos has mencionado, motivadoras, para que despertemos, para que poco a poco vayamos despertando de ese letargo, de permanecer en una situación que nos está causando dolor. ¿Qué otra? Y además de estar dentro de los círculos de mujeres y de los grupos de ayuda, ¿qué más pensarías tú que podemos recomendarle a nuestras mujeres? Sí, mira, a mí me parece que sería muy importante que tener en cuenta que, digamos, estos grupos de apoyo a veces no se acomodan completamente a nosotros porque a veces los juzgamos o los eliminamos por el título que llevan, ¿me entiendes? Hay grupos que, por ejemplo, en inglés se llama Emotions Anonymous y cuando lo ponen en español, por alguna razón, en la traducción, lo llamaron Neuróticos Anónimos. Entonces es un grupo que la gente no se quiere arrimar porque dice, no, yo no soy ninguna neurótica, ¿me entiendes? Pero no sé si estoy casi segura que en Colombia también existen los grupos de Neuróticos Anónimos, pero manejan el tema primordial es el manejo de las emociones. También hay grupos que aquí los llaman ACOA, que es Adult Child of Alcoholic, o sea, hijo adulto de alcohólico, porque los hijos, y ahora ya eliminaron lo de alcohólico y los nombran hijos adultos de familias disfuncionales. O sea, aunque no haya habido alcoholismo o adicción, si provienes de una familia que manejó un nivel alto de disfuncionalidad por cualquier razón, entonces tú vas a presentar una cantidad de síntomas, digamos. Es como un síndrome, el síndrome del hijo de familia disfuncional. Entonces, buscar estos grupos de ayuda y si el tema, digamos, es me siento impotente ante el alcoholismo de mi papá, por decir algo, me siento impotente ante el alcoholismo de cualquier persona, ¿me entiendes? Si tú solamente tendrías que cambiar una palabra. Yo también me siento impotente ante los abusos físicos y emocionales de esta persona. Y de ahí para abajo, ya de ahí en adelante, la literatura y todo se puede aplicar a ti solamente una palabra, porque todos son diferentes caminos de llegar a lo mismo. Es el empoderamiento tuyo. Otra cosa importante, digamos, en los grupos, Mónica, es que tú pones a prueba tus defectos de carácter, porque en los grupos muchas personas eliminan el grupo de apoyo porque a esta persona, no sé, le faltan 2 dientes, la llaman no maneja un español educado, ¿me entiende? Entonces como que tratamos de minimizar y a veces esas personas son las que nos envían el mensaje más importante. Entonces nos pone a prueba para la soberbia, para muchas cosas muchos defectos de carácter que podemos estar manejando. Esa era una. La otra, tener en cuenta que todo crecimiento, digamos, y toda sanación ocurre afuera de la zona de confort. ¿Me entiendes? Porque en la zona de confort, si estás ahí, tú dices, esto me lo sé. Yo he tenido pacientes que cuando hablamos, digamos, de la necesidad de un cambio, me dicen, no, 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 esa es mi cruz y yo ya le hice aquí el huequito. Entonces yo ahí me la acomodo. Porque no a todo el mundo se le puede ayudar, Mónica. Eso lo he aprendido, pero desde hace mucho tiempo, de que no todas las personas están dispuestas a eso. ¿Me entiendes? Ya si esa persona tomó la decisión de quedarse ahí, ya, listo, porque no, es decir, vamos a ayudar al que quiere ayuda. Entonces, cuando salimos de la zona de confort es cuando entra como nueva información que decimos, oh my God, yo esto no lo sabía o yo no lo había visto de esta forma. Y está la zona de pánico que es hacia donde nos movemos. Una vez que entra esta nueva información, nos movemos a esta zona que es como estar parada para dar un salto, ¿me entiendes? Sin saber exactamente dónde vas a caer, es la zona de pánico, es
ya con esta nueva información que yo tengo y con este nivel de conciencia nuevo que yo he adquirido, yo ya no me puedo quedar aquí, porque sería traicionarme a mí misma. ¿Me entiendes? Ya la persona llegó a ese punto, ya hay mucho que trabajar con ella. Y ya es una persona que se va a dejar, que va a extender su mano y va a decir: "Dame la mano, llévame de la mano que yo necesito ayuda". Y Así es. por último, Mónica, como dice, no me acuerdo el libro el autor de este libro que dice: "No eres nadie mientras no te quiera alguien". Y ese alguien está dentro de ti, no está fuera. Ese es el primer amor que nosotros tenemos que nutrir. Ese es el que tenemos que desarrollar. Esa reconexión con nosotras mismas y ser compañeras entre nosotros, entre nosotras, porque hay mucha competencia entre las mujeres. ¿Me entiende? Muchos celos, mucha envidia, mucha competencia de verdad. Y yo muchos pacientes, como dice el graffiti, hay un libro de graffiti en Colombia, puros grafitis, y me encantó uno que decía: "M se escribe con perdón, machismo se escribe con M de mamá". Y yo he tenido pacientes que me quedo aterrada, ellas a veces son más machistas que su propio marido. ¿Me entiendes? Entonces, es importante, esa colaboración entre nosotros. Yo a esas mujeres les digo: "Haz una lista de las cosas que tú has recibido en tu vida desde niña de mujeres, y otra lista de la cosa que tú has recibido de hombres". Y generalmente esta lista es mucho más corta porque el padre no ha estado ahí, o era un mujeriego, o era un borracho, ¿me entiendes? El hermano nunca ¿me entiendes? Entonces es importante como que entren en esta conciencia, que estamos es para ayudarnos. La sororidad, como tú la llamaste ahora, me parece importantísima. Es importantísimo, exacto, poder determinar, o sea, establecer que somos nosotras las únicas que podemos tener el poder a través de la unión, de reconocer que somos seres creados para desplegar todas nuestras capacidades emocionales, físicas, intelectuales, independientemente de si estamos al lado o no de un hombre. Claro, Y ese primer conocimiento, autorreconocernos y romper los estereotipos y romper todo ese estigma cultural de las madres que desafortunadamente nos aportaron muchísimo, pero también nos dieron esa cuota de dolor y de apegos a los hombres, también hay que reconocerla sin estigmatizar tampoco la importancia de relaciones bien sanas y bien configuradas con hombres que sean compañeros, que sean claro, apoyo, que es tan sí, importante, ¿cierto? Cuando hay una buena relación y un complemento, y es tan importante el lado femenino y el lado masculino del ser humano. Somos la exactamente, dualidad y por sí, eso es que la idea es lograr estar sanas nosotras para poder también posteriormente, y si llegara el caso, tener una relación de pareja saludable. Y si no, la soledad bienvenida, porque la soledad es también maravillosa para poder desplegarnos todas nuestras capacidades como mujeres. claro que Luz sí. Helena, ha sido un gusto muy grande tenerte, te agradezco inmensamente esta charla en este programa que como sabes estamos empezando, pero con mucha expectativa frente a la posibilidad de ayudarnos entre todas y conocer un poco más sobre esos temas. Espero que estés nuevamente en alguna otra ocasión, vamos a averiguar desde una somos todos los grupos de apoyo que existen en Latinoamérica. Esa es una tarea que les voy a deber para una próxima oportunidad, para que sepamos a dónde podemos acudir independientemente de los psicólogos que hay individuales. Luz Helena está en la ciudad de Miami, en Coral Gables, el Centro Terapéutico Equilibrio. Gracias, Luz Helena, gracias mil por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica, por invitarme y cuenta conmigo porque me parece, y repito lo que te dije al principio, estás haciendo una labor bellísima con esto de No estás sola. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarme. Buenas noches y nos vemos próximamente. Claro que sí. Buenas noches.